Esta idea de la diferencia entre el rendimiento de los primeros trabajadores sobre la producción respecto al rendimiento de los últimos trabajadores sobre la producción es tan relevante en economía que le hemos puesto un nombre muy apropiado, que es la ley de los rendimientos decrecientes. ¿Qué quiere decir esta ley de los rendimientos decrecientes? Primero generalizamos, después vemos algunos ejemplos. Quiere decir que a la larga, si aumentamos y aumentamos los trabajadores, ¿cierto? Siempre, y mantenemos constante el capital, siempre ese aumento de los trabajadores va a tender a generar un impacto menor sobre la producción, ¿sí? Entonces, cuando hay un factor que se mantiene constante, en nuestro caso el capital, los incrementos de nuevas unidades de factor variable, como por ejemplo los trabajadores, generan un aporte que es cada vez menor sobre la producción. Entonces, veamos un par de ejemplos. Supongamos que yo tengo una empresa y que la infraestructura de esa empresa es esa que tengo allí. Ya sabemos que en el corto plazo esta empresa tiene este factor capital que es constante, es decir, ese tamaño no se lo puede modificar en el corto plazo. Para producir más, ¿cierto? He decidido contratar más gente. Entonces, inicialmente supongamos que tenía produciendo a 2 personas y que me generaban cierta cantidad de producción y ante los volúmenes altos de demanda por mi producto he decidido contratar a más gente, como por ejemplo 2 personas más. Entonces las he organizado y encontré que me fue muy bien, que me rindieron bastante estos 2 nuevos trabajadores y por lo tanto decidí contratar otros cuantos y los acomodé y los voy acomodando así. ¿Listo? Y llegué a este punto y encuentro que he tenido buenos resultados de estos trabajadores, pero siguen llegando demandas por mi producto y yo quiero aumentar aún más la producción y quiero contratar y tengo la intención de contratar a más gente y lo hago. Entonces, ahora contrato más gente e intento ubicarla. Seguramente cuando yo contrate a más trabajadores y más y más y más, voy a encontrar que más o menos ocurre esto, que el trabajo de los nuevos trabajadores empieza a entorpecer el trabajo de los antiguos trabajadores, ¿sí? Y terminan sobreponiéndose o entrando en conflicto las actividades que realizan unos y otros. Así que los últimos trabajadores lo que están haciendo es que de hecho la producción ya no aumente, sino que disminuya, ¿cierto? Porque hay un cierto entorpecimiento de los trabajadores. Los primeros trabajadores eran muy productivos porque podían especializarse en el trabajo que realizaba cada uno, se dividía en el trabajo, pero ahora ya no hay tanto capital para repartir entre tantos trabajadores, por lo tanto empiezan a entorpecerse y de hecho la producción, ya sabemos, puede empezar a decaer, no solamente crece de forma a tasas decrecientes, sino que puede empezar a disminuir. Tenemos un segundo ejemplo para ver por qué se le dice que es una ley y es la ley de rendimientos decrecientes no solamente aplica para conceptos económicos, también para conceptos un poco salidos de la economía. Miremos qué es lo que ocurre. Por ejemplo, si yo intento relacionar dos variables como las horas de estudio y el nivel de aprendizaje que yo alcanzo ante un determinado tema, ¿cierto? El aprendizaje versus las horas de estudio. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? El proceso cognitivo, el aprendizaje como actividad cognitiva, depende de varios factores, entre otros, de cuántas horas de estudio nosotros le dediquemos al tema que estamos intentando aprender. ¿Sí? En principio podríamos pensar, entre más horas de estudio le dediquemos, más podríamos aprender. Pero tenemos, como ocurre en el corto plazo, ¿sí? En el proceso empresarial, tenemos que el aprendizaje también tiene una restricción y es que en el corto plazo tenemos algo que es limitado, ¿sí? No sé si eso se les parezca a un cerebro, pero lo que es limitado es la capacidad de nuestro cerebro, o sea que nuestro cerebro funcionaría como si tuviéramos, si fuera nuestro capital, nuestro cerebro sería fijo o constante en el corto plazo. ¿Qué pasa si a nuestro cerebro, que es
constante o fijo en el corto plazo, le metemos horas y horas y horas de estudio y de información, ¿sí? De forma recurrente, de forma mm, avanzamos en las horas de estudio y cada vez más sin descanso, ¿cierto? Entonces lo que tendríamos más o menos es lo que encontramos en una función de producción típica, más o menos esto. Tendríamos que si yo estoy recién madrugado, desayunado y con toda la energía, tendríamos que la primera, ¿sí? La segunda, incluso la tercera hora de trabajo rinde muchísimo. La primera me rinde esto, la segunda aumenta un poco más, de hecho la tercera aumenta un poco más. Pero ¿qué pasa si yo le meto horas de estudio? 4, 5, 6, 7 horas seguidas de estudio. Entonces voy a ver cuánto me rinde en la hora 5, ¿sí? Pasar de la 4 a la 5 y encuentro que ya a esas alturas mi cerebro está cansado, ya no me rinde tanto como me rendía, por ejemplo, la hora tercera, ¿sí? La hora quinta ya rinde menos. ¿Y qué pasa si le sigo metiendo horas de estudio al cerebro? Entonces, de hecho, el rendimiento va a disminuir, el rendimiento sobre el aprendizaje va a disminuir. Entonces, lo que estoy encontrando es que a medida que incremento las horas de estudio, el nivel de aprendizaje crece, pero ya no lo hace de forma tan contundente como cuando estaba muy descansado y tenía toda la energía para estudiar. Cuando yo ya estoy en la hora 5, 6 o 7 de estudio incluso, ya el cuerpo está muy cansado, el cerebro está muy cansado, ya la información se lee pero no se aprende, ¿cierto? Entonces cada vez rinde menor. Esto tiene de hecho una aplicación, ¿no? Si usted está preparando un examen y son las, no sé, 2 de la mañana y se pregunta si lleva, no sé, 4 horas, 5 horas estudiando de corrido y se pregunta si conviene estudiar la hora que hay entre las 2 y las 3 de la mañana, la respuesta sería probablemente esa hora ya no rinda tanto como las primeras, lo mejor sería irse a dormir porque esa hora rendiría más utilizándola para descansar que para aprender. Entonces, usted la va a usar, su cuerpo se va a cansar, pero ya no va a aprender tanto.